hay en estos momentos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en una de las instalaciones, en uno de los museos de la universidad, una exposición que se llama La Venida del Señor. En esta exposición se presentan figuras religiosas, para la Grey Católica particularmente, en situaciones eróticas, en situaciones duras, en situaciones de críticas, que pues obviamente ha incomodado a una parte importante, deje usted de la iglesia, que pues, claramente se iba a incomodar, sino también de los católicos, de los ciudadanos católicos, al grado que se ha pedido a través de solicitudes de firmas e inclusive se ha pedido también en la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos que se retire la exposición. Tengo a su autor, él es Fabián Chaires. Fabián, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Luis. Muy bien, muy contento de estar aquí para dialogar sobre estos temas que me parecen bastante importantes. Claro. Y aquí estamos. Bueno, de entrada hay una cantidad enorme de gente que está interesada en la exposición, en verla, en no verla, o sea, la misma polémica que se ha armado, pues no sé, te lo pregunto, si termina por resultar exitosa para tu misma exposición, para tu obra. Yo creo que más allá de el éxito que puede tener la obra, creo que son logros para el diálogo, la conversación de la sociedad mexicana. Creo que son temas que una y otra vez hay que analizar, reflexionar y cuestionar en pro de la libertad de expresión, la libertad de culto y muchas otras libertades. ¿Qué querías hacer? ¿Qué quieres hacer con esta obra? ¿Qué estás explicando ahí? ¿Qué estás exponiendo? ¿Qué estás criticando? ¿Qué estás señalando? ¿Qué es La Venida del Señor? Esta serie originalmente es un ejercicio que hace una comparativa, busca símiles, entre el éxtasis religioso y el éxtasis erótico. Para mí, al igual que en la sociedad, algunos temas que parecieran distantes, diferentes, terminan teniendo puntos en común. Al final, los polos opuestos nos parecemos. Y para mí es muy importante encontrar esas similitudes porque vivimos en momentos de bastante polarización y creo que a veces es importante reconocer esas similitudes. Uh-huh. Por otro lado, se ha dicho mucho que busco ridiculizar u ofender y en realidad esta propuesta no busca ridiculizar a los personajes que aparecen en estas pinturas, al contrario, los beatifica y también es una invitación al goce y al placer libre de culpa. Una invitación al goce, al placer libre de culpa, así como hay un éxtasis religioso, dices, hay también un éxtasis carnal, y de ahí quieres mezclar esto en una obra que es en sí misma provocadora. Te quiero preguntar, estamos platicando con el autor justamente de esta obra, con La Venida del Señor, del autor, artista chiapaneco Fabián Chaires. Te quiero preguntar, querido Fabián, y te aprecio mucho que me tomes la comunicación, me hablas de tiempos de polarización. ¿No crees que esto termina por polarizar también? Tú estás manifestando tu expresión, o sea, lo estoy haciendo porque quiero juntar el éxtasis religioso con el éxtasis carnal, también se tiene que sufrir, tiene que ser libre de culpa, etcétera. Es tu obra, pero me hablas de polarización y hoy para muchos esto polariza. ¿Qué opinas tú? A ver, creo que invita al diálogo, invita a la discusión y a cuestionar. Y entonces creo que en esos cuestionamientos podemos encontrar puntos en común y podemos estar en desacuerdo también en otros aspectos. Entonces, creo que a partir de ese diálogo es donde podemos encontrar aquello que pues nos haga coincidir. Y a veces justo estas propuestas que podrán generar cierto disgusto, ¿no? Y cierto escándalo por parte de un sector de la población, también hace que otro se abra al diálogo y pues que podamos analizarlo. Y creo que más allá de
polarizar. Sobre todo creo que la polarización estará en las personas que se mantengan Ujú. dentro de una postura y no quieran abrirse al diálogo, Claro. y eso pues creo que es preocupante. Oye, no, no es la primera vez que estás en una polémica así. Recuerdo, si no me equivoco, además platicamos, también tuvimos oportunidad de platicar en 2019 cuando presentaste al Zapata con tacones, desnudo, a un Zapata gay, pues, y de ahí se armó una super polémica y fueron, y bueno, había que hasta quien te estaba amenazando de muerte. ¿Qué te llevas con estas polémicas, querido Fabián? O sea, ¿a dónde llegas con esta polémica poniéndolo en la mesa? Y generando, pues a final de cuentas, incomodidad. El arte, tu arte en particular, tiene que incomodar. Creo que el arte no tiene precisamente la responsabilidad de incomodar, pero a Ok, lo largo de la historia, el arte que incomoda es el arte que nos ha hecho crecer, que nos aporta, que nos hace romper fronteras y nos enriquece como sociedad, porque creo que los artistas muchas veces podemos hacer ese ejercicio de traspasar ciertos límites, y eso al final resulta en un redescubrimiento o un descubrimiento de ciertos temas que pues aportan al enriquecimiento de la cultura y de la sociedad. Por otra parte, para mí ha sido grandioso el hecho de afirmar que el arte, la pintura, siguen teniendo un poder y le sigue dotando al individuo de la libertad de poder tocar esos algunos temas que pues de otra forma sería imposible. Entonces, para mí creo que esto habla de la importancia que tiene el arte en la actualidad y ha tenido a lo largo de la historia. Fabián, te aprecio que me hayas tomado la comunicación. Cierro preguntándote, ¿qué le dices más allá de las autoridades eclesiásticas que, pues entiendo, están ofendidas, a los ciudadanos, a mucha gente que está pidiendo que se retire, que dicen, oye, estás tocando y estás trastocando mi fe, no, no estás teniendo respeto a mi creencia? ¿Qué les dices a ellos? Eh, Creo que estas oportunidades y estas propuestas artísticas abren justo el espacio para el diálogo y sobre todo nos abre la curiosidad, y creo que es importante que se permitan ver un poco más allá de solo juicios y perspectivas conservadoras. Creo que el hecho de que se permitan entender y descubrir esta propuesta puede ayudarles Ya. pues, a enriquecerles. Te aprecio muchísimo, Fabián Chaires, por estos minutos. Muy buenos días. Gracias a ti, Luis. Hasta luego. Y vamos también pues con otra parte, o sea, hay muchos ciudadanos católicos, insisto, más allá de la iglesia misma, pero hay muchos creyentes que se sienten ofendidos y que además pues están pidiendo a través de una campaña que se retire esta obra. Es el caso de Elicia Bonilla, ella es directora de campaña Citizengo, y te aprecio mucho, Elisa, que me tomes esta comunicación vía remota. Te mando un abrazo, gracias por la llamada. ¿Cómo estás? Hola Luis, muchísimas gracias. Me encuentro muy bien, gracias por la oportunidad de abrir este espacio al diálogo. ¿Qué opinan sobre esta obra? En qué les está ofendiendo particularmente a, pues, a los creyentes, a los católicos? Claro, a ver, quiero empezar también mencionando la importancia del arte en la cultura mexicana, ¿no? Es súper importante saber que el arte fomenta la cultura y la cultura debe unirnos, generar reflexión, respeto y no para servir al desprecio de las creencias de otras personas. A ver, la obra en general, La Venida del Señor, toca y es blasfema en sí. ¿Por qué? Porque muestra símbolos católicos, especialmente en situaciones que lo ridiculizan, que lo hipersexualizan, que está fuera del contexto de algo tan sagrado para la mayor, bueno, para el 78% al menos de la población en México, ¿no? Tocan fibras fuertes de nuestra religión.
Dime algo, en estas fibras fuertes que se tocan y que se entiende y que ofenden, hay también un punto con el que tú abres. El arte es importantísimo para nuestro país, la expresión es importantísima para nuestro país. Hay quien dice, pues esto es parte a final de cuentas de la libertad de expresión, aunque termine por ofender a algunas personas. ¿Lo consideran así? ¿Esta es parte de la libertad de expresión? Hay quien nos critica y dicen, oigan, si ustedes quieren censurar esto, pues están socavando ese derecho de expresarse libremente. Claro. A ver, el arte también puede llegar a ser provocador, pero hay Ujú. líneas en la sociedad que no se pueden cruzar, como es el racismo, la incitación al odio, eh, y este tipo de arte que pues incita a una reacción negativa, que no Ujú. une, que no genera cultura. ¿Por qué la blasfemia sí se permite sin cuestionamientos? ¿Por qué la ofensa para tantas personas sí se permite? ¿No? Lo que nosotros pedimos no es censurar el arte, callar el arte, sino un trato justo y respetuoso para todos, tanto para los católicos como para todos los artistas en general, y buscar puntos de encuentro en lugar de división en un tema que es tan importante para tantos mexicanos. ¿Han ustedes, no sé si en particular, porque son muchos ciudadanos los que se han juntado y han tenido distintas Claro. campañas, pero se ha llegado a solicitar inclusive hasta la Comisión de Derechos Humanos pues, que se retire la obra? ¿Es su caso en el caso de Citizengo? O sea, ¿han ustedes pues hecho esta gestión con derechos humanos incluso? Claro, a ver, de entrada, Ujú. la primera petición que ha surgido Ok. es al rector de la UNAM y al director de la Academia de San Carlos que se retire la obra, porque, bueno, le sumamos que está expuesta con recursos públicos, ¿no? Los mismos católicos estamos financiando una obra que nos ofende. Eso en primer lugar, y también la Comisión de Derechos Humanos, por este trato de discurso de odio y discriminación. Entendiéndose discurso de odio, todo aquel acto, comentario que incita a desacomodar el orden social, la paz social. O sea, el argumento que dices es bien interesante, Elisa Bonilla, y te pregunto, querida Elisa, o sea, incita al desorden social, o sea, incita al odio, incita a la violencia para ustedes. Cuando hablamos de discurso de odio y hablamos de la definición, se refiere como este discurso ofensivo que se dirige a un grupo en específico basado en ciertas características, ¿no? En este caso, la característica de la religión. Y, o sea, es un discurso ofensivo que pone en peligro la paz social, ¿no? Esto, claro, que ha generado, pues, que los creyentes saltemos, que nos sentamos ofendidos. Entonces, sí considero que vamos por la narrativa de discurso de odio. Dime algo, lo veo en muchos comentarios y creo que esto es muy importante. Si no fuera público, si estuviera en una esfera privada, ¿tendrían la misma queja? Tendríamos exactamente la misma queja. Ok. En este caso, porque es público y porque se está financiando con recursos, tiene este grado de, por así decirlo, de Ujú. gravedad, o sea, es aún más grave, pero sigue siendo el mismo caso, sigue siendo una ofensa. Ya. Vamos a seguir muy de cerca el tema. Va a estar la exposición, entiendo, hasta el 7 de marzo. ¿Han tenido alguna respuesta de las autoridades, de la UNAM, de alguien en el gobierno? ¿Qué esperan? ¿Piensan que se va a cerrar a final de cuentas esta exposición? Sí hemos estado presionando a las autoridades, especialmente a la UNAM. Hemos hecho un llamado a a la Contraloría de la UNAM, pues a la institución. No hemos tenido hasta ahora una respuesta, pero vamos a seguir presionando en lo que resta de estas semanas. Y pues bueno, nada más quiero terminar con que esto no se trata de censura, sino de exigir el mismo trato que se da a cualquier otro grupo, a cualquier otra religión. Eh, Esto se Ujú. da aún más, estos ataques se dan aún más a la religión católica, y terminan con que la blasfemia no es Ujú. arte. La blasfemia no es arte, es un ataque disfrazado de expresión. Hay países donde la blasfemia está penada, aunque particularmente son países pues sumamente intolerantes, muy radicales, y pienso en Rusia, por ejemplo. O sea, Rusia tiene Claro. la blasfemia como un delito. ¿Buscarían ustedes algo así en México?
a ver, no se trata de llegar a, bueno, vamos a hacerle un delito, sino más bien se mencionaba, ¿no? Abrirnos al diálogo, de poder encontrar puntos de encuentro, que existe un respeto, más bien promover un respeto, y eso es lo que hacemos a través de las campañas, concientizar a la gente Ya. que el respeto es mutuo. Cierro preguntándote, digo porque y te aprecio mucho que se abran a esta conversación. ¿Hay alguna diferencia entre lo que están pidiendo y, por ejemplo, lo que ha pasado contra los musulmanes, ¿no? Y pienso en este asunto del Charlie Hebdo que se dio en 2016, si no me equivoco, donde a principios de ese 2016 llegaron a Charlie Hebdo, esta revista ultra satírica, ultra blasfema, porque habían pintado a Mahoma, ¿no? Llegaron y ¡pum! Mataron ahí a los caricaturistas y se hizo ahí un asunto muy, muy grave. Y de hecho en Europa pues se dio mucho este debate que se está dando aquí en México. ¿Es o no es libertad de expresión una blasfemia? ¿Sienten que hay una diferencia, por ejemplo, con lo que llegó a pasar con los musulmanes y que pues terminó en un asunto extremadamente violento? No estoy hablando de que haya acciones violentas de católicos, pero pues hay una comparativa ahí. A ver, claro, o sea, es el mismo sentido, es el mismo discurso que se da de ridicularizar la fe de otras personas. Evidentemente no vamos a, o no se busca llegar a Sí, claro. polarizar estos extremos, ¿no? Y es lo que a través de las campañas buscamos más bien este diálogo, este respeto Ya. mutuo, ¿no? O sea, tanto que este diálogo, ¿no? Que Claro. el mismo autor, pues bueno, pueda abrirse, escucharnos, a ver cómo es la gente, cómo se está sintiendo, los católicos, cómo se están sintiendo. Entonces, bueno, es más bien un llamado a que nos escuchen y señalar la doble moral que se está viviendo en la UNAM y exigiendo el trato equitativo que se merece. Te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación. Platiqué en estos momentos con Elisa Bonilla, es directora de campaña Citizengo. Gracias, Elisa. Buen día. Muchas gracias, Luis. Cuídate. Gracias. Igualmente, pues ahí tiene usted las dos posturas. Platicamos hace un momento con Fabián Chaires, el artista de esta obra, y con Elisa Bonilla, una de las activistas en contra. Tengo una cantidad enorme de mensajes. Me voy súper rápido porque ya nos tenemos que despedir.